Ministerio Nido de Águilas, de las Asambleas de Dios. Una iglesia con propósito, una iglesia para ti y para mí. Enamóranos tú, Jesús, mi fiel amigo. Enamóranos de ti, Señor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Solo en ti, Señor, quiero estar. Solo en tu presencia, solo contigo queremos estar, Señor Jesús. Levanta tus manos y deja que Él te ministre. No quiero volver
amado hermano, muy buenas noches. El Señor me le bendiga. Qué privilegio tan grande el que tenemos el día de hoy de poder compartir la palabra de hoy y allí, desde nuestros hogares, en el altar familiar, juntos en familia y en unidad. Bendito el Señor. Pero antes de la palabra, quiero orar por su vida. Quiero orar por sus finanzas. Usted que ha sido fiel, usted, mi amado hermano, que ama la obra, quiero orar por usted, porque gracias a su fidelidad en los diezmos y en las ofrendas, es posible que este lugar mantenga, mi amado hermano, con las puertas abiertas, porque en este lugar estamos con el equipo de alabanza. En este lugar estamos pasando tiempos de oración y también de consejería para los hermanos de la congregación. Por eso voy a orar por su vida, por su familia y por sus finanzas. Bendito Dios. Señor, gracias te doy por cada uno de mis hermanos que son fieles y obedientes a ti, Señor. Bendícelos. Abre las ventanas de los cielos. Multiplica, Señor, sus finanzas. Que todo lo que hagan, Señor, prospere. Y Dios, que lo que tú pongas en tus manos, Señor, sea de bendición para ellos y sus familias. Dios amado, porque tú eres el que das el alimento, el techo y el vestido. Gracias, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Y yo quiero, mi amado, que vayamos allí a la palabra y estemos allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, a partir del verso 1. Y vamos a estar leyendo allí en el nombre del Padre y del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Y Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. E enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Bendito Señor, gracias te doy en esta noche. Ponemos, Señor, tu palabra para que tú nos guíes, nos enseñes, Señor, que tu Espíritu Santo venga a morar, oh Dios, y que nos ayude, Señor, a perdonar, amar y a seguir tu ejemplo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Amado hermano, la palabra que el Señor hoy nos trae nos enseña algo valioso
¿Y qué es lo que nos está enseñando? Que Jesús, mientras estuvo en la tierra, por medio de su palabra, sus enseñanzas y sus predicaciones, le enseñaba a las multitudes cómo vivir una vida plena, una vida en libertad, una vida en santidad, una vida en bendición, una vida donde no debían de condenar a nadie ni juzgarle, más bien amarle y perdonarle. Bendito. Ahora, este estilo de vida que tú y yo, mi amado hermano, hemos escogido es un gran desafío. Es cierto que es un verdadero sacrificio, porque decidimos cambiar de forma de actuar, de forma de hablar, de forma de mirar, cambiar nuestras conductas por conductas nuevas, por nuevos hábitos y por tener una verdadera disciplina. Es cierto cuando decimos que la vida cristiana es dura, porque este estilo de vida no es para todos. Este estilo de vida es para valientes, para esforzados. Este estilo de vida con Cristo no es para tibios, no es para mediocres, no es para perezosos, no es para oportunistas. El apóstol Juan, en su evangelio, nos escribe que muchos de los que seguían a Jesús volvían atrás. En el capítulo 6, verso 60 nos dice que al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede aceptar? ¿Por qué decían eso? Porque vivir una vida conforme al modelo de Jesús es vivir una vida en desafíos, es asumir desafíos, es sacrificar nuestra vida cambiando hábitos. Pero mi amado hermano, es la mejor oportunidad que tenemos para crecer y vivir conforme el ejemplo que Jesús nos dejó y bajo un propósito saludable. Ahora, nuestro desafío, mi amado hermano, es poder ser, poder vivir y poder actuar como Jesús actuó en la tierra. Por eso vamos a tocar 3 puntos rápidamente de cómo debemos de seguir el ejemplo de Jesús, cómo debemos ser modelos conforme Jesucristo lo fue, cómo debemos imitar a Cristo. Y lo primero que Jesús nos enseñó cuando estuvo en la tierra fue a tener una buena comunión con el Padre Celestial. En el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 1, podemos leer que Jesús se fue al monte de los olivos. Y eso nos enseña algo precioso, porque cuando las multitudes se iban para sus casas, cuando dejaban de escuchar el mensaje de Jesús, el mismo Jesucristo se retiraba al monte de los olivos para orar. ¿Y por qué lo hacía? Porque Jesucristo buscaba tener un espacio íntimo para tener una verdadera comunión con su Padre. Mi amado, era en el monte de los olivos donde Jesús obtenía respuestas. Era en el monte de los olivos donde Jesús se fortalecía para así poder empezar un día nuevo de la mano de Dios. Y es algo que tú y yo debemos de aprender. Debemos de tener un lugar especial para
tener esa verdadera comunión con nuestro Padre Celestial. Un lugar sin interrupciones, un lugar donde podamos abrir el corazón a Dios, un lugar donde podamos pelear nuestras batallas espirituales. También el apóstol Mateo, en el capítulo 6, verso 6, nos aconseja y dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Bendito el Señor. ¿Qué es lo que podemos aprender del Señor? Primero, que Jesús nos enseñó a tener una verdadera comunión con el Padre. Y lo segundo es que Jesús nos enseñó a tener una vida diligente. En el versículo 2 del capítulo 8 de Juan nos dice: pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. ¡Qué ejemplo tan grande el que nos enseña nuestro Señor Jesucristo! Porque después de enseñar a la multitud, él partía al Monte de los Olivos a orar, a tener una relación con el Padre Celestial. Pero al siguiente día, muy de temprano, Jesús volvía al templo a seguir enseñando, sin importar la oposición, sin importar la incredulidad de muchos de sus seguidores. Jesucristo seguía cumpliendo lo que el Padre Celestial le había encomendado. En la mañana estaba Jesús enfrente de los negocios de su Padre. Jesús nunca dejó de entregar su vida al servicio de las personas. Y tú y yo, mi amado hermano, tenemos que ver, reconocer y seguir el ejemplo de Jesús, porque tú y yo fuimos llamados a ser diligentes. Y que, mi amado hermano, nada nos detenga de realizar la obra de Dios. Jesús tenía el foco puesto en el plan perfecto de Dios. Y algo que podemos ver es que Jesús no dejó que sus propios deseos se interpusieran ante el plan y el propósito de Dios con la tierra. Y allí es donde lo vemos. Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad por encima de la mía. ¡Qué hermoso! Algo que me parte el corazón, pero que también me impulsa y me incita a permanecer en los caminos, es que la convicción de Jesús y el servicio que Jesús hizo en la tierra lo llevó hasta la muerte, lo llevó a la cruz, pero su amor, su obediencia lo llevó al trono de gloria. ¡Aleluya! Bendito el Señor. Ahora, veamos el tercer y último punto, porque Jesús nos enseña a tener una vida sabia. Miremos allí en el versículo 3, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¡Qué situación tan difícil! Y yo te pregunto, mi amado,
¿qué hubieras hecho tú en medio de esta situación? O tal vez, ¿qué hubieras respondido ante tal pregunta que estaban haciendo aquellos fariseos? Lo que sí sabemos es que los fariseos querían encontrar de qué acusar a Jesús. Pero Jesús no reaccionaba al instante, no explotaba inmediatamente, porque Jesús era sabio y prudente. Y eso es lo que nos enseña Jesús en esta noche, mi amado, a controlar los impulsos, a controlar las emociones, a controlar esta boca. Jesús no se desesperaba, Jesús no se impacientaba, Jesús no se encolerizaba ante la arrogancia, ante la hipocresía, ante el señalamiento de aquellos fariseos. Jesús siempre reaccionaba contundentemente, sabiamente, pero con amor. Jesús en ese momento estaba escribiendo en el suelo mientras ellos hablaban, mientras ellos acusaban. Pero qué bueno es ver a Jesús manteniendo la calma. Jesús mantenía una serenidad ante la actitud de estos líderes religiosos. Y tú y yo tenemos que aprender a tener calma, sin importar la situación, sin importar el señalamiento, sin importar la crítica, sin importar las pruebas o las situaciones que otros nos traigan. Pero hay algo precioso que, mi amado hermano, podemos aprender en esa historia. Y es que esta historia nos enseña dos cosas valiosas. Y lo primero es a no condenar. Y lo segundo es a perdonar. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, nos enseña que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y cuando nos dedicamos a condenar, a señalar, a juzgar, a hablar de nuestro hermano, no tenemos amor. Por eso el Señor dice, el que no ama, no me ha conocido. Pero el Señor también nos lleva a perdonar, porque dice que si tú y yo perdonamos a los que nos ofenden, entonces el Padre Celestial nos va a perdonar. Pero si tú y yo no perdonamos las ofensas, si tú y yo nos negamos a perdonar a aquellos que nos señalan, nos maltratan, nos humillan o nos ofenden, si no los perdonamos, entonces nuestro Padre Celestial tampoco nos va a perdonar. Bendito el Señor. Por eso yo te invito, mi amado hermano, que a través de esta palabra que hemos escuchado, la vivamos, la apliquemos, que podamos entregarle nuestras vidas al Señor, entregarle nuestro corazón, poderle decir que nos ayude para poder tener una relación verdadera con Él, que podamos seguir su ejemplo, que por medio de su Espíritu Santo nos dé la sabiduría y el conocimiento que tú y yo necesitamos. Bendito Señor, en esta noche te damos gracias, porque tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios precioso, un Dios especial, y nuestras vidas, Señor, las ponemos delante de ti. Señor, enséñanos a ser como tú. Enséñanos, Señor, a tener un espacio contigo, a tener una comunión verdadera, a en lo secreto buscarte, conocerte y amarte más, Señor. Que podamos, Señor, poder seguir tus pasos, que podamos, Señor, ser diligentes, que podamos, Señor, buscarte en todo lugar, pero que podamos ser sabios,
sin importar la prueba, la acusación o la situación que estemos viviendo, Señor, que siempre premie el amor, porque si no aprendo a amar a mis hermanos, aquellos que a veces señalan y acusan, y si no los amo, entonces no he aprendido a conocerte, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Señor, gracias porque tú nos enseñas a perdonar, porque si no perdono, entonces tú tampoco perdonarás mis pecados. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos das en el altar familiar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi amado hermano, el próximo domingo vamos a tener una palabra especial. Lo invito para que nos estemos conectando a las 10 de la mañana, pero también hago un llamado especial a aquellos hombres obedientes y mujeres fieles al Señor, que continuemos apoyando la obra con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. No nos olvidemos de las responsabilidades que adquirimos al recibir a Cristo en nuestro corazón. El Señor me lo bendiga. Muchas bendiciones. Ministerio Nido de Águilas, de las Asambleas de Dios. Una iglesia con propósito, una iglesia para ti y para mí.